Con la primera invitada me refiero a Gabriela de Ilongo. Ella es la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública de la JUTEP. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hablar obviamente de varios casos que están arriba de la mesa. Me parece que estaría bueno, no sé si coincidís, en dar una explicación un poco de cuál es la función de la institución para que la gente también que esté en su casa entienda cuáles pueden llegar a ser también las limitaciones. Sí, en realidad por ley la JUTEP tiene muchas funciones, a veces hay algunas que son las más conocidas, pero las más conocidas por la ciudadanía es la custodia y archivo de la recepción, custodia y archivo de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Se publican algunas de esas declaraciones juradas. Luego también tenemos el tema de las denuncias que llegan por distintos medios. Tenemos toda una órbita internacional por todos los convenios que ha firmado Uruguay, por los cuales la JUTEP tiene que estar constantemente con distintos organismos internacionales. También tiene una obligación por ley del estudio de las declaraciones juradas que tienen su bóveda, que eso obviamente por falta de personal no se está cumpliendo. Y asesora a toda la parte de justicia penal cuando lo pide, toda fiscalía, la justicia penal cuando pide algún asesoramiento en lo que tiene que ver a corrupción y ética, también esa función la cumple la JUTEP. Y esas son las funciones como más generales. Después tiene otras más específicas. ¿Cuántos funcionarios tiene? Hoy por hoy cuenta con 11 funcionarios, de los cuales los que están específicamente dedicados a la parte de lo que son los cometidos de la JUTEP, estamos con 5 funcionarios. Los demás están en otras áreas como administración y finanzas, que es toda la parte personal, pero los cometidos específicos estamos con 5 funcionarios. Y obviamente no alcanza, o sea, hace que de alguna forma sea todo muy lento, ¿no? Todos los procesos es lento los estudios de expedientes, contamos con una sola abogada, ahora estamos haciendo un llamado para poder contratar a 3 abogados más. Eso lo permitió en la rendición de cuentas del año pasado para que se empezara a implementar este año. Y al hacer una sola abogada es muy difícil con todos los expedientes que hay, ¿no? Y la cantidad de denuncias. Yo traje apuntado para que se entienda. La diferencia fue a partir del 2020. Antes del 2020, la ley 17.060, solo se publicaba la declaración jurada del presidente y vicepresidente. Por lo tanto, no era necesario mucho funcionario más que uno que lo publique, y bueno, las declaraciones se presentan cada 2 años, claro, y después al cese. Entonces no era que el presidente y vicepresidente iban a tener tanto movimiento como para presentar tanta declaración jurada. A partir del 2020, en realidad fue en septiembre de 2019, que es una ley que modificó la 17.060, la ley es la 19.797, modificó la cantidad de declaraciones juradas que se publican. Pasaron de 2 a más de 800. Claro. 800 que no ingresan todos a la función en el mismo momento, ni cesan. Entonces, eso implicó ya tener más gente dedicada a lo que es la publicación. Claro, un nivel de contralor mucho más difícil. En realidad, el nivel de contralor no controlamos las declaraciones juradas. Nosotros lo que hacemos hoy por hoy es, se tachan o se omiten los datos personales y se publican. No se puede hacer una investigación que tendría que hacer la JUTEP de las declaraciones juradas. Hoy por hoy lo hace el ciudadano y ahí no llegan las denuncias. Ah, bien. O sea, un tema de capacidad. De capacidad. Pero en el caso, por ejemplo, de Sartori, que estamos fue una denuncia. O sea, no, pero más allá de eso, supongamos que Sartori mañana presenta una declaración jurada, lo que hace la JUTEP es perfecto, Sartori presentó la declaración jurada. No se puede ver si esa declaración jurada está bien hecha, mal hecha. Hoy por hoy lo hacen los ciudadanos porque la JUTEP no tiene personal para investigar cada declaración jurada. Entonces, a raíz de que se publican, quienes ven o les interesa, mismo los periodistas que les interesan, observan eso. Pero para que se entienda, esta modificación de la ley no solo permitió o aumentó el trabajo que tiene la JUTEP, también a partir del 2020 las denuncias, se implementó el portal de denuncias de la JUTEP. Entonces antes las denuncias eran por mail o personalmente, físicamente. A partir del 2020 es los mismos sistemas, agregado la denuncia a través del portal. Es anónima o nominada. Eso lo que hizo es muchísima, que se incrementaron la cantidad de denuncias, porque claro, la gente desde su celular entra a la página y denuncia. Claro. Entonces, para que se entienda, por ejemplo, denuncias que habían
publicaciones, ya les dije, denuncias presentadas en el 2019 fueron 22. En el 2022 fueron 46. Y hasta agosto del 2023 se presentaron 52 denuncias. O sea, duplicaron lo que era antes del 2020. Claro. Sí, y en menos de un año se excedió por 10 más de lo que fue el año anterior. Bueno, pero entonces, y eso va a incrementarse cada vez más. Pero hoy es fundamental el rol de quien denuncia. Exactamente. Porque digo, ya que no tienen los recursos para poder hacer el control de las declaraciones juradas, por lo menos saben que hay determinados actores de la sociedad, ya sean periodistas o ciudadanos, que hacen la denuncia correspondiente. Hablando de eso, de las denuncias, hablemos de Juan Sartori. ¿Cuál es la situación al día de hoy? En el caso del senador Juan Sartori se le notificó que tenía que cumplir con la declaración jurada como lo establece el artículo 12 de la ley 17.060, por lo tanto debería incorporar los bienes de su cónyuge. Aunque tenga separación de bienes, porque así está en la Constitución. La ley 17.060 específicamente dice los bienes de su cónyuge, concubino, personas menores de edad que tenga a su cargo. Entonces, la ley no dice cónyuge excepto separado de bienes. Si la ley pusiera esa excepción, que hay gente que lo entiende con lógica desde el punto de vista que plantea el senador respecto a que no puede obligar a otra persona a que presente sus bienes. Desde el punto de vista de la JUTEP, la lógica es siempre el tema de controlar casos de corrupción o controlar también el tema de conflicto de intereses, que es, por ejemplo, yo soy legislador, mi cónyuge tiene una empresa X y yo como legislador saco una ley para favorecer a esa empresa. Si yo no sé qué empresa tiene mi cónyuge, podría haber un conflicto de intereses el día de mañana. Entonces, o al mismo tiempo enriquecerse y poner esas ganancias a una empresa de su cónyuge. Hoy por hoy, la Suprema Corte de Justicia lo estableció en la sentencia, que en realidad hoy por hoy ya el que quiere evadir no lo pone a nombre de su cónyuge, lo pone a nombre de otros terceros. Pero bueno. No, y además independientemente, que eso también me parece que lo hemos hablado acá con algunos invitados, independientemente de que pueda tener razón o no en los argumentos Sartori, se verá de ahora en más, pero si hay una modificación de aquí al futuro que puede llegar a ser entendible y se puede contemplar lo que él dice. Pero hasta el momento hay que hacer lo que hay que hacer. Desde el momento que la Suprema Corte de Justicia consideró que es constitucional la ley que determina que hay que presentar la declaración jurada incluyendo los bienes del cónyuge, no queda otra que cumplir con la ley. Gabriela, te quería preguntar algo más personalmente que como presidenta de la JUTEP, que va a raíz también de las posibles consecuencias que puede sufrir Sartori en caso de que no presente su declaración jurada, que tiene que ver con la reducción del salario y una eventual candidatura o candidatearse para algún puesto público que no podría hacerlo. Eso para el futuro. Hoy por hoy, hoy por hoy se le notificó que tendría que cumplir con la presentación de esa declaración jurada. Vencido el plazo, que creo que vence por el 23 de octubre, son 15 días hábiles. Allí recién se lo declara omiso, como dice la normativa, se le notifica que es omiso y se le notifica, en este caso al Parlamento, la retención del 50% del sueldo. Que en la situación de Sartori uno puede llegar a entender que no le afecta demasiado, porque es una persona que ya ha declarado que cuenta con millones de dólares. Claro. Sí. Mi pregunta tiene que ver justamente con eso. Gabriela Ilongo, ¿qué piensa con respecto a las posibilidades o las potestades que tiene la JUTEP para generar algún tipo de incidencia en la toma de decisiones de los funcionarios de poder, teniendo en cuenta de que quizá, como pasa en este caso, una reducción del 50% del salario ni le va ni le viene, es una cuestión económica que paga y listo, y ya está, y queda por esa? Ni paga, recibe un poco menos y ya está. Ni siquiera eso. No estoy hablando del caso Sartori. Si ustedes entran a la página de la JUTEP, ya hay personas públicas que fueron declaradas anteriormente que incumplieron con el Código de Ética. Claro. Es simplemente un dictamen que queda publicado en la JUTEP y no tiene ningún efecto vinculante. Por lo tanto... pero no es necesario que la JUTEP tenga tendría que tener potestades. Eso depende del sistema político si quiere que la JUTEP tenga más potestades. Vuelvo a decirle, hay muchos integrantes del poder político actual que si ustedes entran a la página ven los dictámenes, pero es simplemente un dictamen de que, violó el Código de Ética.
porque la JUTEP no puede ingresar en los temas de corrupción. Puede investigar hasta el punto de que si entiende que hay algo de corrupción, enseguida tiene que derivarlo a Fiscalía. No se puede meter en ese tema. Entonces, la JUTEP lo que hace en realidad es controlar que no se viole el código de ética. Bueno, volviendo un poco al caso de Sartori, lo máximo que pueden hacer ustedes es lo que pasará. Exacto. Sí, y ahí queda. No hay otra opción. Sí, si no presenta la declaración jurada. En caso de que presente la declaración jurada esta semana, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si presenta la de la cónyuge, o sea, él presentó su declaración jurada. Sí, perdón, la de él la presentó. Sí, sí. Faltaba esa parte. Si presenta la declaración de su esposa, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Nada, y en ese caso presentó, no pasa nada. Y deja de ser omiso. Es que todavía no es omiso, es omiso después de los 15 días que da la ley, que se le notifica. Otro caso que estuvo también como muy en el tapete fue la situación de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira. ¿Está en estudio de este caso? Sí, ese es uno de los casos que la JUTEP decidió tomar de oficio. No hay ninguna denuncia al respecto, pero sí ese caso junto con otros dos, ese caso junto con otro son los que decidió la JUTEP tomar de oficio por un interés público, ¿no? ¿Cuál fue el otro? El otro es el caso del intendente Artigas, por todo el tema de las horas extras y la contratación de menores. No, el de menores no, antes. De familiares. De familiares, exacto. Sí, estamos hablando de Caram. Exacto. Pero con respecto a Irene Moreira, ¿cuál es la situación? ¿Se actúa de oficio, pero cuál es el proceso actual? El proceso, el directorio decide actuar de oficio, decidió que hasta ese momento que casos son estudiados de oficio y pasó a jurídica. Jurídica es una sola abogada hoy por hoy. Sí. Entonces está a estudio de jurídica, luego vuelve al directorio la lógica, pero eso lo decidimos por directorio, pero en cumplimiento del decreto 500 se le debe dar vista, o en este caso que hay una investigación que está llevando a cabo el Ministerio de Vivienda, la JUTEP va a notificar para también tener acceso a eso, porque la JUTEP lo único que tiene es lo que salió públicamente, ¿no? ¿Y qué podría pasar? O sea, ¿a qué podría llegar la JUTEP? ¿Podría haber algún tipo de sanción o más allá del poder? Después que demos vistas, pasemos, primero pidamos al Ministerio de Vivienda si tiene la investigación, después volverá a la JUTEP, se dará vista del informe final. Perdón, del informe final se dará vista al Ministerio y a la exministra para que presente sus defensas y luego se dictamina. El dictamen de la JUTEP, como les decía recién, hay dictámenes publicados de periodos anteriores que son simplemente dictámenes de que se violó el artículo tal del Código de Ética y en eso queda. Sí, queda por esa. No tiene ninguna sanción. Pero ahora jurídica, ¿cuánto tiempo estiman más o menos que pueda llegar a terminar su estudio de esto? Y lo que pasa es que jurídica tiene muchos expedientes, al igual ser una sola abogada. La idea es que, bueno, si podemos incorporar a estos 3 abogados, llamado que salgan estos meses y que ya a principios del año que viene, febrero o marzo del año que viene, ya contemos con 3 profesionales más, eso va a hacer que la JUTEP pueda actuar más ágil. Pero no saben si pueden resolver este tema o porque jurídica termine este tema antes de fin de año. Y lo que pasa es que no está solo este tema. O sea, si yo utilizo a la JUTEP, yo no, creo que el directorio, ¿no? Siempre que hablo de mí es un directorio, no soy yo. Exacto. Entonces, si lo usamos solo para los temas políticos, estamos usando a la JUTEP políticamente. Claro. Y la JUTEP tiene que estudiar no solo las denuncias políticas, sino hay muchas denuncias, otras políticas de nombre, pero que no son estos que tiene hoy por hoy la prensa, pero hay denuncias de otros servidores públicos. Por ejemplo, ¿cuáles? No he dicho, nunca lo digo, porque yo digo, justamente no quiero que la JUTEP se utilice políticamente, pero hay de varios, entonces la idea es, no, esto porque la prensa quiere, no, o sea, hay que estudiar todos los expedientes y todos en ese proceso, ¿no? ¿Llegó a escuchar las declaraciones o a ver las declaraciones, porque creo que salió en prensa escrita, de Enrique Antía, el intendente de Maldonado, que hizo referencia a que él ya había presentado la declaración jurada y que por una cuestión burocrática él seguía estando dentro de los omisos de la JUTEP? No sé si lo dijo, creo que era el tema que creo que tiene él, que le pasa a muchos intendentes, pero ahora no estoy segura si es el caso de él.
que tiene declaraciones, debiendo declaraciones anteriores. viejas. ¿Cuál es el tema? Ellos cesan en su función como intendentes, o por ejemplo, u otra función que tuvieran, cesan y presentan la declaración jurada. Pero a los 2 meses se presentan como candidatos. Cuando te presentás como candidato tenés que presentar otra vez la declaración jurada, aunque hayan pasado 2 meses. Y hay muchos que consideran, bueno, pero yo ya la presenté hace 2 meses, no cambió nada. Pero la ley pide que otra vez se presente. Entonces, ahí quedan omisos. En esa segunda, que generalmente dice, bueno, ya pasaron 2 meses, no voy a presentar, o no saben que hay que presentarla y ahí quedan omisos. Entonces después se le notifica y ahí cumple. ¿Y esa caracterización o ese omiso se lo puede sacar si vuelve a presentar o cómo se resuelve esa situación? En realidad se lo saca cuando se vuelve a publicar los omisos. Si al momento de hacer la nueva publicación de omisos, que es cuatrimestral, ya presentó la declaración jurada, ahí deja de estar en esa lista hacia adelante, ¿no? También lo cierto es que todo va lento, ¿no? Justamente por lo que decías, ¿no? Por la falta de personal, que bueno, obviamente que las autoridades están en conocimiento de esto, Sí, ¿no? lo planteamos siempre. Es más, el otro día justo buscando material, hay una declaración del contador Gil, que fue director anterior, presidente del directorio de la JUTEP del periodo anterior de gobierno, y él ya en el 2016, cuando se presentó en el Parlamento para este proyecto de ley de modificación de la 17.060, él decía, que cuando lo leí decía, está el cual estamos hablando del año 2016, dice, el tema de los recursos es fundamental, lo hemos vivido durante estos 2 años y todo lo que tenemos hoy para hacer lo vamos a vivir multiplicado. Queremos que este proyecto avance, o sea, la modificación de la ley 17.060. Estamos dispuestos y comprometidos a impulsarlo, pero necesitamos sin lujo que la Junta tenga los recursos razonables para enfrentar este nuevo desafío. ¿Por qué? Porque esa modificación de ley, como les decía recién, ampliaba muchísimo. Exacto. Entonces, la JUTEP antes del 2020 tenía 17 funcionarios. Después del 2020, porque muchos eran en comisión, volvieron a su lugar de comisión, otros se jubilaron, quedó con 11, o sea, tenés mucha más trabajo y menos gente. Claro. Entonces es imposible. Yo estaba perdón, Pau, no sé si vos. No, yo como ya tenemos que ir cerrando las últimas preguntas, preguntarte cómo está posicionado Uruguay, ya que ustedes trabajan con varios organismos internacionales. ¿Cómo está posicionado Uruguay en cuanto a la transparencia y la ética pública? Sí, actualmente está en buen lugar. Bueno, por lo menos el último ranking que se hizo, estamos atrás de Chile. Pero bueno, sabemos que Sudamérica es un lugar complejo, muy complejo. Sí. Digamos que la comparación de repente siempre va hacia abajo, ¿no? Exacto, pero esos son lugares que no hay que descansarse y hay que estar constantemente actualizándose para mantenerlos. No es que, bueno, ya estoy en esta posición, ya está, descanso. Es constante. Entonces, implica también todo un trabajo, todo el tema internacional, implica un trabajo que hoy por hoy estoy tratando de llevarlo yo un poco con otro que me está ayudando. Bueno, yo entré en febrero de este año, pero se necesita también gente que esté dedicada a todo lo internacional, porque es constante los mails, las reuniones, tratamos de hacer las reuniones por Zoom para no ser presencial, porque si se hace presencial es imposible estar en la JUTEP, entonces vamos solos las que son fundamentales y necesarias, y siempre cuento esto, que en una de las reuniones me tocó ir a 2, que sí o sí tuve que ir, una fue en Colombia, y hablando con los que serían los que serían la JUTEP de Paraguay, ellos tienen 100 funcionarios. Entonces, cuando yo en todos los organismos internacionales y todo, digo, sí, nosotros somos 11. Y me miran como diciendo, ¿cómo hacen con 11? Y yo les digo a todo el mundo lo mismo, hago el macaquito de WhatsApp y pongo los bracitos así. Hacemos lo que podemos, pero realmente la JUTEP es un organismo fundamental para todo el tema de investigar la corrupción, la ética pública, y para que cumpla con su función tiene que tener recursos humanos, si no es imposible. Me quedan 2 cortitas. Uno tiene que ver justamente con eso. El año pasado había un proyecto, creo que era de Enrique Rubio, para fortalecer la JUTEP. ¿En qué quedó todo eso? Si hay proyectos legislativos para fortalecerla. Y después cómo está el ambiente dentro del directorio, que en un momento la JUTEP, que quizá también fue cuando vos estabas ingresando, se generó como un cortocircuito entre los diferentes directores, y cómo está la relación personal hoy. De los proyectos que se hayan presentado para la JUTEP, todavía no tengo conocimiento de que haya ninguno
por lo menos no han comunicado al directorio. El relacionamiento con el directorio, yo me llevo muy bien con los dos directores. Podemos tener a veces en las sesiones de directorio, pero yo ya como abogada, yo ya estábamos acostumbrados en distintos criterios, pero como siempre planteo, criterios jurídicos y fundamentos podemos tener distintos, pero después se trabaja con tranquilidad, con respeto, que creo que es lo más importante que tiene que haber. Así que no tengo ningún inconveniente con ninguno de los directores. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos acá en el programa. Fue un gusto recibirte. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes.